tal mis hermanos? Muy buenas noches. Dios los bendiga. Sabemos que en estos tiempos no podemos reunirnos, pero gracias a Dios que existen las redes sociales y todos estos medios por el cual podemos seguir compartiendo la palabra de Dios. Entonces, quiero aprovechar este momento para invitarlos a que continúen con las transmisiones de Casa de Oración de Manzanillo y podamos ver a algunos hermanos y a nuestro pastor compartiendo la palabra. El día de hoy me tocó compartir la reflexión del jueves, que corresponde a Proverbios capítulo 11, versículo del 12 al 15. Entonces, yo le invito a mi hermano a que dispongamos nuestro corazón a escuchar la palabra de Dios, que tanto hace falta en estos tiempos difíciles, ¿verdad? Sabemos que no son tiempos de felicidad, sabemos que no son tiempos de poder compartir juntos, sabemos que son tiempos de aislamiento. Sin embargo, la palabra de Dios está llegando a los hogares a pesar de esta pandemia. Entonces, en esta noche vamos a reflexionar acerca de 3 puntos. Entre el título que lleva esta reflexión del día de hoy se llama 3 formas de amar a los hermanos. En esta lección vamos a estudiar 3 puntos. El primero es evitar los chismes. El segundo es aceptar el consejo sabio. Y el tercer punto o consejo es no seas fiador o aval, ni pidas que sean tu fiador o aval. Entonces, mis hermanos, pidamos dirección al Señor en esta pequeña reflexión y que Él abra nuestro corazón y nuestro entendimiento para poder estudiar su palabra. Así que le pido que disponga su corazón y su entendimiento para orar al Señor. Padre, Dios Todopoderoso, sabemos, Señor, que estos son tiempos de aislamiento social en el cual cada uno de nosotros está resguardado en su casa. Pero, Señor, te damos gracias por estos medios por los cuales puede llegar tu palabra, Señor, a todos los lados. Padre, queremos pedirte en esta noche en especial por estos temas, por estos 3 puntos, Señor, estos 3 consejos. Te pedimos que nos ayudes a entender lo que tú quieres decir, Señor, a través de tu palabra. Te rogamos que nos ayudes, Señor, a poner un corazón y un entendimiento dispuesto a escucharte, Señor, porque tú sigues hablándonos a nuestros corazones, Señor. Sigues hablándonos, sigues corrigiéndonos, sigues enseñándonos. Tú continúas, Señor, tú no paras. Te lo pedimos, Señor, ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a comenzar con la reflexión del día de hoy. Por favor, vayamos a Proverbios capítulo 11, versículos del 12 al 15. Entonces, vamos a comenzar con el primer consejo, y es evita los chismes. Para ello, vamos a leer el versículo 12 y 13 del capítulo 11 de Proverbios. Dice, capítulo 12: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Hermanos, ¿cuántas veces ha venido alguien con nosotros, o nosotros hemos ido a alguien y hemos dicho este tipo de frases? Lo que te voy a decir es un secreto, es muy confidencial. O otra frase como, esto no es asunto mío, pero... O tal vez, he escuchado que... O mira, te voy a contar esto para que tú después saques tus propias conclusiones. O, ¿te has enterado de lo que hizo fulanita? ¿Te ha pasado esto, hermano? Que alguien llega con esas frases. O tal vez eres tú el que ha llegado con esas frases. Bueno, primero entendamos qué es el chisme. En el Antiguo Testamento, la palabra chismoso
Es traducida como el que descubre los secretos de los demás y los va contando a otros. Esta práctica ocasiona un terrible perjuicio para la persona de la que se está hablando. El daño es casi irreparable. Cuando alguien roba algo, por ejemplo, es muy fácil poder restituir esto. Pero cuando alguien cuenta un chisme acerca de otra persona, es casi imposible restaurarlo. Porque, ¿cómo puedes restaurar un buen testimonio? ¿Y cómo puedes restaurar la honra de una persona? ¿Verdad que es muy difícil? Ahora, hermanos, seamos honestos. Sabemos muy bien lo que es el chisme. Se trata de una persona que difama, deshonra o de alguna manera daña a otra persona. Algunas veces es algo muy sutil, como quejarse de alguien, y otras veces es muy ruidoso, como hablar muy mal de una persona. Además, a veces el contenido de lo que se dice es cierto, u otras veces no. De cualquier manera, la persona que escucha no necesita saber esa información, no se beneficia de ella. Y la mayoría de las veces no resulta en alguna acción, no ayudará a la persona, sino que simplemente se guarda esa información para un asunto egoísta, o tal vez para usar eso en un futuro. Y eso es algo terrible, hermanos. Eso es algo que en la iglesia no se puede permitir, no se puede tolerar. Para esto hay un ejemplo muy claro, hermanos. Yo lo invito para que vayamos a Génesis capítulo 9, del versículo 20 al versículo 24. Yo lo voy a leer en la versión NTV para que usted cambie en su aplicación a versión NTV. Esta es la historia de Noé y su hijo Cam. Esto fue después del diluvio. Vamos a leer qué dice Génesis capítulo 9, versículo 20. Dice, después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Cierto día, bebió del vino que había hecho y se emborrachó. Y estaba recostado desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y salió. Aquí mucha atención. Cam, el padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo. Y ahí vamos a poner un pause. Cam vio a su padre. ¿Qué debió haber hecho Cam? ¿O qué hubiera hecho usted? Veamos lo que hizo Cam. Dice, y salió a contárselo a sus hermanos. ¿Qué le parece esto que hizo Cam? ¿Es bueno o es malo? Entonces Sem y Jafet tomaron un manto. Vean lo que hicieron los otros dos hermanos. Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron sobre los hombros y entraron de espaldas a la carpa para cubrir a su padre. Mientras lo hacían, miraban para otro lado, al fin de no ver a su padre desnudo. Cuando Noé despertó de su estupor, se enteró de lo que había hecho Cam, su hijo menor. Entonces maldijo a Canaán, el hijo de Cam. Maldito sea Canaán, que sea el más inferior de los siervos para sus familiares. ¿Qué opina usted de esta historia, hermanos? Cam evidentemente debió haber cubierto a su padre y no ir con el chisme a sus hermanos. ¿Verdad que eso es lo más lógico? Asimismo nosotros, si vemos a un hermano que está en pecado, que está en una situación complicada, debemos ir, aconsejarlo, reprenderlo tal vez, exhortarlo, tratar de ayudarlo. Pero no debemos de hacer lo que hizo Cam. Ir a contárselo a otros. Eso está muy mal y es contrario a lo que enseña Dios. Las consecuencias de este pecado, hermano, son devastadoras. Son muy complicadas lo que viene después de este pecado. Sabemos que el testimonio de esta persona, la honra de esta persona quedará manchada.
Así que, hermano, primer consejo que tenemos para esta tarde es: la gente chismosa todo lo cuenta, la gente confiable sabe callar. Entonces, hermano, no seamos chismosos. La palabra de Dios nos lo está diciendo. Evita los chismes. Ok, ese es el primer consejo. Evita los chismes. Ahora vamos a ver el segundo consejo del día de hoy, que es: acepta el consejo sabio. Acepta el consejo sabio. Para esto vamos a ver el versículo número 14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces Proverbios capítulo 11 versículo 14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Para estudiar la importancia de una dirección sabia y las consecuencias de seguir sus propios impulsos, vamos a comenzar con un ejemplo. Vamos a estudiar un ejemplo para poder entender la importancia de aceptar los consejos sabios. Para ello, vamos a remontarnos a la época dorada del rey Salomón. Y digo dorada, y ahorita lo vamos a ver, por la cantidad de oro que había en esa época. Es increíble, ahorita lo vamos a ver. Dice la palabra de Dios que Salomón era en aquel tiempo más grande en cuanto a riquezas y sabiduría que todos los demás reyes de la tierra. Es decir, no había nadie rico y lleno de oro que Salomón. Nadie. Tanto es así que hasta el vaso en el que tomaba agua era de oro. Todo lo que tenía ahí era de oro. Tenía 200 grandes escudos, 300 broqueles. El templo de Jehová fue construido y revestido. Fue construido con madera en su mayoría y revestido con oro. Él construyó unos querubines que medían de alto 4,5 metros y ellos estaban revestidos de oro. Y no solo eso, hermano. El rey Salomón tenía hasta flota de barcos. El esplendor de Israel en el tiempo de Salomón fue inmenso, hermanos. Inmenso. Toneladas y toneladas acumulaba de oro. Toneladas. No ha habido, hermanos, una época en el reino de Israel así de esplendorosa en cuanto a las riquezas. Los barcos, la flota de barcos navegaba cada 3 meses y regresaba cargaditos de oro, de plata, de marfil, de pavos reales, de muchas cosas. También Salomón acumuló gran cantidad de carros, de caballos, tenía miles de caballos. Pero ok, ya vimos que la ciudad de Israel también creció en gran manera. Hubo grandes obras públicas. Hubo muchísima construcción. En fin, el pueblo de Israel en esa época, en la época de Salomón, fue amplio. Ahora, ¿por qué mencionar todo esto? Bueno, para que el rey Salomón pudiese construir todo esto, un reino tan prominente, no solo eran necesarias riquezas, tampoco era solo necesario sabiduría, sino mano de obra. Trabajo muy duro y prolongado. La palabra de Dios hace un gran énfasis en las mujeres y en la idolatría del rey Salomón. Sabemos que al final de su vida adoró a Moloch y muchos ídolos. Pero sin embargo, también hace gran énfasis en que en su afán de hacer grande el reino, por embarcarse en proyectos de construcción tan grandes,
Salomón instituyó el corbé. Este término se usa para referirse al trabajo forzado, algo así como la esclavitud. Y lo más terrible de esta situación es que ese trabajo forzado lo hizo con su propio pueblo. Esto como algo esencial para la construcción de sus proyectos. Ahora, hasta aquí cómo vamos. Ya tenemos que Israel, el reino de Israel fue grande con Salomón. Hubo grandes construcciones con toneladas de oro, con miles de caballos, con barcos. El reino de Israel en la época de Salomón fue esplendoroso, hermano. Ahora, ¿después qué hizo? O más bien, ¿cómo hizo para obtener todo esto? Pues esclavizando o forzando aparte de su pueblo a trabajar. Entonces, hasta aquí vamos. Ahora, ya que sabemos esto, continuemos con la sucesión del reino de Salomón. Y aquí van a aparecer dos personajes, Jeroboam y Roboam. Aquí, hermano, no se vaya a confundir, Jeroboam y Roboam. Roboam es el hijo de Salomón. Roboam, hijo de Salomón. Jeroboam no lo es. Pero Jeroboam era un hombre muy capaz, tanto así que el propio Salomón lo puso al frente de trabajo forzado de la casa de José. Entonces, Jeroboam, el que no es hijo de Salomón, lo puso al frente del trabajo forzado. Jeroboam era un hombre muy capaz. Entonces, de repente sale otro hombre en la escena, que es Ahías, el profeta. Entonces, Ahías el profeta se presenta ante Jeroboam. Se le presenta y le dice: Dios ha decidido quitarle el reino a Salomón debido a su idolatría. Entonces, el profeta Ahías traía un manto nuevo y hermoso, dice. Entonces agarró ese manto nuevo y hermoso y lo cortó en 12 pedacitos. 10 pedacitos de ese manto se los entrega a Jeroboam, el que no es hijo de Salomón. Y dice: Dios ha decidido quitarle el reino a Salomón debido a su idolatría. Entonces, 10 tribus le corresponderían a Jeroboam. Este manto hermoso que el profeta Ahías rompe en 12 pedazos corresponden a las 12 tribus de Israel. Entonces, 10 se las entregó a Jeroboam. Una se la quedaría Roboam, hijo de Salomón. Dios dice que solo por amor a su padre David le permitió permanecer en el trono de una tribu de Judá, de la tribu de Judá. La otra tribu era de los profetas, de los sacerdotes. Entonces, después aparece el verdadero, digamos, el heredero al trono, que sería Roboam, hijo de Salomón. Entonces, a Roboam le tocaba por descendencia el reino de Israel. Sin embargo, Dios ya Dios ya se lo había entregado a Jeroboam por la desobediencia de Salomón. Entonces aquí tenemos ya estos dos hombres: Roboam, hijo de Salomón; Jeroboam, que no era el hijo de Salomón; y al profeta Ahías, que dice que las 10 tribus iban a ser entregadas a Jeroboam y solo una a Roboam. Entonces, después aquí viene algo muy interesante, y es donde vamos a iniciar con nuestro consejo, con nuestro segundo consejo. Dice que
Roboam pretende ser coronado como rey, y de hecho lo logra. Pero cuando se entera Joroboam que Roboam se había puesto como rey, regresa y junta a todos los líderes de Israel y le hacen una petición. Para ver esto con más detalles, lo invito a que vayamos a Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 3. Versículo 3 empieza: enviaron a llamarle. ¿A quién? A Jeroboam. Enviaron a llamarle, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam, diciendo: tu padre agravó nuestro yugo. ¿Se acuerda que el rey Salomón había puesto una carga muy grande sobre su pueblo para hacer las construcciones tan prominentes del reino de Israel? Pues aquí está la queja, dice: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces, aquí está Jeroboam y el pueblo de Israel, pidiéndole a Roboam, hijo de Salomón, que aligere la carga que había puesto sobre el pueblo. Esta carga, recordemos que había sido puesta por las construcciones y la ampliación del reino. Pero fíjense la propuesta: si aligeras la carga que el rey Salomón había puesto sobre el pueblo, dice ellos, nosotros, el pueblo de Israel, te serviremos, Roboam, hijo de Salomón. Entonces aquí, Roboam, hijo del rey Salomón, va a pedir un consejo. Y esto lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 6. Dice: entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Fíjense el consejo que dieron los ancianos. Y ellos hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. O sea, los ancianos le estaban diciendo: un gobernante no está hecho para que todos le sirvan. Un gobernante está hecho para servir al pueblo. Entonces, si tú sirves a tu pueblo, los tratas bien, los hablas bien, ellos te van a servir para siempre. Oh, ¿verdad que este es un muy buen consejo? Yo creo que todos creemos que este es un sabio consejo, un buen consejo. Pero vamos a ver qué hizo Roboam, hijo de Salomón. En el versículo número 8 dice: pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Miren, todavía no vamos a leer el versículo 9, 10 y 11. Como ustedes saben, mi esposa y yo trabajamos y esta acción de los jóvenes es muy evidente, y en algunos adultos también. Rechazamos el consejo de los ancianos, rechazamos el consejo de los pastores, rechazamos el consejo de los líderes, por ir a escuchar a alguien más. Cuando sabemos perfectamente que Dios ha instituido la iglesia, a los padres, a los ancianos, para que ellos sepan dar un sabio consejo. Pero en muchas ocasiones preferimos hacer lo que hizo Roboam, hijo de Salomón: dejar de lado ese consejo e ir con otras personas, con los jóvenes.
o incluso con alguien que no es cristiano. Pero vamos a leer 1 de Reyes 12 del 8 al 11 para ver qué pasó. Dice, pero Roboam, hijo de Salomón, dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Veamos el consejo de estos jóvenes. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Fíjense lo que respondió. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre los cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Vamos a leer el versículo 11 nuevamente. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. O sea, va a ser su yugo más pesado todavía. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Oh, qué buen consejo, ¿verdad, hermanos? Terrible. Ahí tenemos los dos consejos. Un consejo sabio y un consejo necio. Uno de los ancianos, un consejo de los ancianos y un consejo de los jóvenes. Y ahora vamos a ver qué respondió Roboam, hijo de Salomón. Versículo 12 al 14. Dice, al tercer día vino Jeroboam. Jeroboam es el que no es hijo de Salomón. Con todo el pueblo a Roboam, hijo de Salomón, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¿Se fijan cuál fue el consejo que eligió Roboam, hijo de Salomón? El mal consejo, ¿verdad? El consejo necio de los jóvenes, en lugar de escuchar al consejo sabio de los ancianos. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de este acto? En ese momento, hermanos, empezó la división del reino de Israel y su debacle. Con esa decisión comenzó una guerra civil entre el reino de Israel y Judá. Siglo tras siglo, hermanos. Guerra civil, muerte, sangre, cosas terribles sucedieron entre estos dos reinos. Usted puede continuar leyendo Primera y Segunda de Reyes y Crónicas, en el cual se va a dar cuenta de las consecuencias de esta decisión. Entonces, ¿cuál es el consejo en esta segunda reflexión? Segundo tema, acepta el consejo sabio. Acepta el consejo sabio. No nos vayamos a hacer como Jeroboam. Perdón, como Roboam. Ya me estoy confundiendo yo también. No nos hagamos como Roboam, que en lugar de atender el consejo sabio de los ancianos,
atendió el consejo necio de los jóvenes. Entonces, atendamos el consejo sabio. Y el último consejo es: no seas fiador o aval, ni pidas que sean tu fiador y tu aval. Para esto vamos a regresar a Proverbios capítulo 11, versículo 15. Dice: con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. Para ello, hermanos, me gustaría contar esta historia ficticia. Entonces, esta es la historia de una familia económicamente estable, que entre sus posesiones tenía una muy bonita casa. En algún momento, una de sus hijas se casó. Poco tiempo después de casada, la hija y el esposo comenzaron a tener problemas económicos. Para salir de esos problemas económicos, se les ocurrió ser emprendedores. Se les ocurrió comenzar un negocio. Un restaurante en la playa aquí en Manzanillo. El problema es que no tenían el capital suficiente para emprender. Entonces, para conseguir este capital, fueron al banco y pidieron un préstamo. El banco estaba totalmente dispuesto a conceder el préstamo siempre y cuando presentaran un aval, un fiador. Entonces, la hija y el esposo pensaron: bueno, qué mejor que mis padres. Tienen una situación económica estable y son los dueños de esa bonita casa. Fueron con sus papás y los papás aceptaron la propuesta. Y el banco, feliz, no hizo ningún reparo. Entonces aceptó darles el préstamo. Entonces, con este capital, pusieron su restaurante y el restaurante comenzó a funcionar. Lamentablemente, la situación económica del país se volvió tan inestable debido a este coronavirus. Cerraron los restaurantes y ¿qué creen? El restaurante, en lugar de generar ganancias, comenzó con pérdidas. Como resultado, se hizo imposible para la pareja juntar el dinero para pagar esta deuda. ¿Y saben qué es lo que hizo el banco? No exigió sus pagos al deudor, sino al aval. El aval tampoco estaba en condiciones de asumir las elevadas mensualidades y dejaron de pagar esta deuda. En cuestión de poco tiempo, el banco les embargó la casa y la familia se quedó en la ruina. Vemos esta historia y leemos el versículo, Proverbios 11, versículo 15. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. Con esto, hermano, no estoy diciendo que no ayudemos a nadie o que no pidamos ayuda. Lo que está diciendo aquí es que no seamos aval y tampoco pidamos que sean nuestros avales. Si necesitamos dinero, será bueno pedirlo. O si alguien pide dinero, será bueno prestárselo, claro que sí, pero no ser un aval, un fiador. Entonces el consejo aquí es: el que es fiador será afligido. Es más seguro no ser fiador de nadie. Entonces, aquí tenemos los 3 consejos del día de hoy. Las 3 formas de amar a los hermanos. El primero, evitar los chismes. El segundo, aceptar el consejo sabio.
Y el tercero, no ser fiador o aval, ni pedir que sean tus fiadores o tu aval. Para concluir, hermanos, creo que Dios está siendo muy claro con estos consejos. Desde el día de hoy, hermano, y mayor aún cuando ya regresemos después de esta contingencia, los hijos de Dios tienen que comportarse como buenos hijos de Dios. Dios quiere que seamos hermanos en Cristo, que se amen de verdad y no farisaicamente, solo por el exterior. Hermano, dejemos las prácticas que hacen daño al cuerpo de Cristo. Dejemos los chismes entre nosotros. Sigamos el buen consejo, el consejo sabio. No pidamos a ningún hermano que sea nuestro aval. Si tenemos necesidad, pidámosla. Hermanos, unidos como hermanos, unidos en un canto, sin iras ni contiendas, amándonos de corazón, para que el mundo crea que Jesucristo es el Señor, como dice Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Dios los bendiga, mis hermanos. Buenas noches.